¿A qué hora Sí, sería, profe? el martes a las 18 se van a juntar. El martes a las 18, Claro, quedamos el 18 por un martes, tema de que el como, lunes es feriado. claro, el lunes es feriado, pero si vos tenés otro horario que es cómodo y querés proponerlo, avisar al profe, yo no tengo ningún problema, ¿sabes? O sea, está abierto a coordinarlo. Han propuesto por ahora, claro, el martes a las 18, pero lo pueden llegar a modificar si necesitaras hacerlo. Bien, no sé si estás conectada, Caro. Parece que se le fue el internet, parece. Ujú, sí, puede ser. Sí. Mm, ¿qué hacemos? ¿Sigo, Fabiana? Pues está siendo grabada igual la clase. Sí, siga, profe, si no va a Sigo terminar a las 12 y de la noche. sigo. Sí, sí, sí. Bien. Entonces decíamos que si lo contextualizamos, digamos, al tema de las medidas de tendencia central y dispersión dentro de lo que es el proceso de investigación, las etapas del proceso de investigación, nos encontraríamos en la cuarta etapa, que es el procesamiento de datos. Que las preguntas que nos hacemos ahí es, bueno, ¿cómo reducimos la información a unas cifras y qué riesgos se corren? ¿Sí? Es decir, cuando nosotros ya hemos recopilado los datos, ya hemos respondido a cómo vamos a recoger los datos y con qué instrumentos, nos encontramos con que tenemos un montón de cuestionarios, por ejemplo, no sé, tenemos 200 cuestionarios, un alto de 200 cuestionarios, y decimos, bueno, ¿cómo hacemos para hablar de estos cuestionarios sin hablar de los 200 uno por uno? ¿Sí? Entonces, para eso nos sirven las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Sí? ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son valores típicos. ¿Sí? Alrededor de estos valores se agrupan todos los datos de la población o de la muestra con que estemos trabajando, y estos valores típicos son los que van a ser como representantes de ese grupo. ¿Sí? Los representantes de ese grupo. Y están contenidos siempre, 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 las medidas de tendencia central toman valores que están dentro del mínimo y el máximo puntaje de nuestra muestra o de nuestra población. ¿Sí? Es decir, si nuestra muestra tiene puntajes de edad, por ejemplo, entre 18 y 35 años, las medidas de tendencia central van a ser valores entre 18 y 35 años. Y eso es muchas veces un mecanismo de control que tenemos que utilizar para decir, bueno, a ver, puede pasar, por ejemplo, que la mediana me dé 7,5. Y yo digo, bueno, pero 7,5 está fuera del intervalo que va de 18 a 35. Entonces esa no es la mediana, estoy cometiendo un error. ¿Sí? Siempre las medidas de tendencia central están o son valores que están entre el mínimo y el máximo. No así vamos a ver las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión no necesariamente coinciden o no necesariamente están entre el mínimo y el máximo. Pero básicamente las medidas de tendencia central son indicadores o índices que contienen información acerca de una variable determinada en un grupo. ¿Sí? Y expresa cómo se comporta esa variable dentro del grupo. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Para poder reducir la cantidad de observaciones y no tener que hablar, por ejemplo, de los 200 cuestionarios, sino que decir, bueno, entre estas 200 personas encuestadas tienen como característica tal dato, ¿sí? En función de si estamos hablando de la media, la mediana o la moda o el modo, ¿sí? En ciencias humanas, pero también en ciencias de la salud y en otras disciplinas que tienen que ver con la comunicación, por ejemplo, las medidas más utilizadas, ¿sí? Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la mediana y la moda, o modo, que son las mismas que hemos visto en la método 1. ¿Sí? Entonces, la media, la media aritmética, ¿sí? que se simboliza como X raya, o a veces lo pueden encontrar de esta manera también, como M de X, dentro de otras investigaciones. ¿Cómo la obtenemos? Sumando todos los valores divididos por el número total de observaciones. ¿Sí? Dividido por el número total de observaciones.
es lo que conocemos como el promedio, ¿sí? En el caso de, bueno, si uno es estudiante, uno sabe que el promedio resulta de, tenemos dos promedios en los analíticos, el promedio de calificaciones con las materias, las que cuentan las materias desaprobadas y las que no cuentan las materias desaprobadas, ¿sí? Pero básicamente, ¿en qué consiste? En sumar, si cuenta las materias desaprobadas, suma todas las notas que tenemos en la libreta y la divide por la cantidad de notas. Y si es sin tener en cuenta las materias desaprobadas, o sea, sin aplazos, el promedio sin aplazos, suma solamente los puntajes de las materias que aprobamos, ¿sí? Entonces, si sacamos un 2 en una materia, ese 2 no lo contabiliza. Y después lo divide por la cantidad de datos que hemos sumado, ¿sí? La media aritmética es la medida de tendencia central más representativa. ¿Por qué es la más representativa? Porque toma en cuenta para su cálculo todos los valores, ¿sí? Es decir, ninguno de los valores queda fuera. Si yo tengo 50 valores, los 50 valores se suman entre sí, ¿sí? Y después se divide por la cantidad que sería 50 en este caso. Pero por eso es la más representativa. Vamos a ver que las otras dos medidas de tendencia central no toman en cuenta, si tenemos 50 valores, no toman en cuenta para su cálculo los 50 valores, ¿sí? Por eso la media es la más representativa. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? O la desventaja que tiene, es que se ve afectada por valores extremos, ¿sí? Se ve afectada por valores extremos. Entonces, si nosotros calculamos la media de edad, por ejemplo, en un Profe, grupo de una niños... consulta. Sí, dime. Esta es la que calcula la media y las otras no, Ujú. dijo. ¿Cómo? Y Perdón. en las, esta es la que calcula la media, digamos, Sí, el promedio de todo. exactamente, exactamente. El ¿Y qué promedio de dijo? todo. ¿Y Después, qué dijo? ¿Que, ¿Por qué se que usa esta y no las otras? no es que se use esta y no las otras, sino que la media tiene una ventaja, ¿sí? Que es que para poder calcularla, toma en cuenta, el cálculo de la media toma en cuenta todos los valores. Por eso es la más representativa, ¿sí? Pero a su vez tiene una desventaja o un problema, que es que se ve afectada o cambia mucho la media cuando hay valores extremos. Es decir, vos tenés un conjunto de valores y aparece un valor mucho más alto que los demás o mucho más bajo que los demás. Entonces eso, digamos, eso perturba el cálculo de la media, ¿sí? ¿Por qué? Porque Ah, hace que la media baje demasiado o suba demasiado, ¿sí? Mira, por ejemplo, pongo por caso, si yo quiero calcular, me voy a Excel, que es lo más rápido, ¿sí? En Excel yo podría calcular el valor de la media, ¿sí? En base a, mira, voy a hacer es ampliar un poquito la pantalla, ¿sí? Yo tengo los siguientes valores, por ejemplo, 23, 26, 24, vas a ver que no pongo ninguno con 5 porque justamente el 5 lo tengo roto, 22 y 23, ¿sí? Si yo quiero calcular, si yo quiero calcular el promedio de estos valores, yo tengo, por ejemplo, un grupo de personas que tienen edades entre 22 años y 27, ¿sí? El que menos tiene 22 y el que más tiene 27, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es calcular el promedio. Pongo igual, siempre para calcular una función, from, y con eso ya me da las opciones. Quiero calcular el promedio. Devuelve el promedio, fíjense, la media aritmética de los argumentos, que son estos valores que están acá, los cuales pueden ser números, nombres, matrices. Entonces yo quiero calcular el promedio. Y acá me dice el promedio entre qué. Y quiero calcular el promedio de todos estos valores, ¿sí? El promedio me da 24,16. ¿Es cierto lo que decíamos de las medidas de tendencia central? Sí, fíjense que 24,16 es un número mayor que 22, que es el mínimo, pero menor que 27, que es el máximo. Es decir, esta medida de tendencia central se encuentra entre el mínimo y el máximo valor, ¿sí? ¿Es representativa? Sí. ¿Por qué? Porque yo para calcular el promedio utilicé los valores que están desde A1, ¿sí? Desde la celda A1, que es este, incluyendo todos estos valores, ¿sí? Hasta, fíjense, hasta el último. Para calcularlo incluía todos los valores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la media es representativa.
Pero, ¿qué es esto de que se ve afectada por valores extremos? Supongamos, fíjense que acá la media es 24,16, ¿sí? 24,16. ¿Qué pasa si en lugar de 27, esta persona tuviese 97 años? ¿Cuál sería el promedio? El promedio ahora es de 35 años, 35,83. Entonces, decimos, ¿por qué decimos que se ve afectada por la presencia de valores extremos la media? Porque en este caso, este 97 es un valor extremo porque es mucho más alto que 22, 23, 24 y 26. ¿Sí? Es mucho más alto ese valor de edad. Entonces, afecta a la media, que la media se corre hacia arriba para poder representar también a este valor. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Afecta a la media porque digamos, si yo les digo que un grupo de personas ¿cuántas son? De 6 personas tienen promedio 35,83 años, entre 35 y 36 años, ¿sí? Uno no se imagina que hay personas intuitivamente uno no se imagina que la mayor parte de las personas tienen entre 22 y 26 años y hay una de 97, ¿sí? Entonces ese promedio, vamos a ver que empieza a perder cierta representatividad, no nos habla tanto de esta muestra, ¿sí? No nos habla tanto de esta muestra. Entonces, en ese sentido, se ve afectada por valores extremos y específicamente ¿sí? Este es el valor extremo, porque es muy distinto del resto de los valores, ¿sí? ¿Se entiende por qué los valores extremos pueden afectar el valor de la media? Sí, profe, lo entendí ahora. Bien, bien, bien. La media aritmética se calcula para variables con nivel de medición intervalar arométrico. Es decir, no puedo calcular la media en una variable nominal, casado, soltero, separado, viudo, ni tampoco en una ordinal, bajo, medio, alto. ¿Por qué? Porque requiere que yo los valores los sume. Entonces no puedo sumar bajo más medio, ni casado más soltero. ¿Sí? Entonces sí o sí tienen que ser valores numéricos. Y debe complementarse siempre con alguna medida de dispersión, ¿sí? Debe complementarse siempre con alguna medida de dispersión. ¿Para qué? Para que nos indique, digamos, cuál es el nivel de representatividad que tiene la media, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Podría ocurrir, por ejemplo, que una persona tenga 0 años y otra tenga 20. Que una persona tenga 5, el 5 no me que una tenga 6 y la otra tenga 14. O podría pasar que una persona tenga 9 y la otra tenga 11. ¿Sí? Y si yo calculo el promedio, en estos tres casos, ¿sí? El promedio entre 11 y 20 me da 10. Y si yo extiendo el cálculo de este promedio a los otros dos grupos, en todos los casos el promedio es 10. ¿Sí? Este grupo tiene 10 años en promedio. Este grupo en promedio tiene 10 años. Y este grupo en promedio también tiene 10 años. Pero uno podría imaginar, ¿sí?, que este, estos 10 años de promedio, ¿sí?, son tal vez más representativos de este grupo que de este otro grupo. Entonces, ¿la media está mintiendo? No, el promedio es de 10 años en cada uno de los grupos. Pero si no lo acompañamos de ninguna medida de dispersión, ¿sí?, no podemos saber en qué grupo por ahí puede llegar a ser más representativo el promedio. ¿Sí? Sí, profe. Por Bien. ahora lo estoy siguiendo. Sí, sí. Bien, bien. Bien. Entonces, Esto es el después promedio de tengo... la media y esto lo vimos, yo me acuerdo, tengo como Sí, que lo sí, vimos. sí. Y muchas veces se suele confundir, un error común es confundir la media con la mediana. ¿Sí? La mediana es otra de las medidas de tendencia central, pero mientras que la media es como el punto de equilibrio, ¿sí?, la mediana lo que dice es que, dada una cierta cantidad de valores, si los ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor, la mediana va a ser el valor que ocupa la posición central, es decir,
el valor que deja la mitad de las observaciones por debajo y la otra mitad por encima, ¿sí? Es decir, si yo tengo 10 observaciones, bueno, la mediana va a ser un valor que me deje 5 por debajo y 5 por encima, ¿sí? No, la mediana tiene una ventaja respecto de la media, y es que en este caso no se ve afectada por la presencia de valores extremos, ¿sí? Fíjense, si nosotros volvemos al archivo de Excel, ¿sí? Yo aquí había calculado la media, ¿sí? Pero podría calcular la mediana, ¿sí? Podría calcular la mediana. Entonces, oh, ¿dónde está? La mediana, ¿sí? ¿La mediana de qué valores? De estos valores que están acá, ¿sí? Si yo calculo la mediana de estos valores, me da 23,5, aún incluyendo el 97. Si ese 97 no fuese un valor extremo, y lo vuelvo a convertir en 27, si ustedes se fijan, la mediana sigue siendo el mismo valor, ¿sí? Sigue siendo exactamente el mismo valor. Es más, esto podría ser, en lugar de 27, podría ser un número muy grande, y la mediana seguiría siendo 23,5. ¿Por qué? Porque lo que hace es ordenar estos valores de mayor a menor, o de menor a mayor. Entonces voy a tener 22, 23, 23, 24, 26 y este número que ni sé cómo se pronuncia, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Me va a quedar lo siguiente: 22, 23, 23, 24, 26, dijimos, y este otro número, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 7. ¿Sí? Yo acá lo que tengo son los mismos valores que arriba, ¿sí? Pero ordenados de menor a mayor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la mediana? La mediana me va a decir, si yo tengo 6 valores, ¿sí? La mediana va a ser el valor que me deje 3 por debajo y 3 por encima, ¿sí? Es decir, estos 3 valores van a quedar por debajo de la mediana y estos 3 valores, en un azul más clarito, van a quedar por encima. ¿Dónde está la mediana? Acá, ubicada. ¿Qué hay entre el 23 y el 24? El 23,5, ¿sí? Por eso, esta distribución va a decir, bueno, la mediana es 23,5. Eso significa que la mitad de los puntajes, o la mitad de las personas tienen 23 años y medio o menos, como este caso, y la otra mitad tienen 23 años y medio o más, como este caso, o este caso si hubiese algo con esa edad, ¿sí? Pero básicamente, mientras que la media es un punto de equilibrio de una distribución, la mediana lo que hace es dividir a la distribución en dos partes. Si yo tengo 10 datos, 5 por debajo, 5 por encima. Si yo tengo como acá 6 datos, la mediana me va a dejar 1, 2, 3 por debajo, 1, 2, 3 por encima. Y no se ve afectada por valores extremos. No cambia la mediana por más que yo tenga valores extremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cálculo de la mediana se hace en base a los dos datos centrales, ¿sí? Al 23 y al 24. Se saca un promedio entre 23 y 24, me da 23,5 y ese es el valor de nuestra mediana, ¿sí? Sí. Bien. Por eso se dice que es robusta, es una medida más robusta, y puede calcularse en variables cuantitativas con cualquier nivel de medición. Es decir, acá sí se puede calcular el valor de la mediana teniendo en cuenta que pueda tener, por ejemplo, un nivel de medición ordinal, ¿sí? Porque al ser ordinal yo puedo ordenar las categorías de menor a mayor, ¿sí? Puedo ordenar las categorías de mayor a menor o de menor a mayor, ¿sí? Y podría decir, por ejemplo, esto es bajo, agregarle un poco así, ¿sí? Bajo, medio, 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 alto, ¿sí? Entonces, si yo tengo 6 valores, de 6 categorías ordenadas de menor a mayor, ¿sí? Ordenadas de menor a mayor, yo sé que la mediana, cuando yo hago el cálculo, me va a dejar, de 6 valores, me va a dejar 3 por debajo y 3 por encima, ¿sí? Es decir, la mediana va a caer acá.
entre estas dos categorías que son medio y medio. Por lo tanto, mi mediana va a ser igual a la categoría medio. Si esto fuese, por ejemplo, nivel de destreza para realizar una tarea, yo diría que la mitad de la muestra tiene una destreza media o inferior, que son estos tres, y la otra mitad tiene una destreza media o superior. ¿Sí? ¿Qué pasa si esto fuese alto y alto? La mediana va a caer acá, entre medio y alto. ¿Sí? Por convención, y no por otra cosa más que por convención, se toma la categoría más alta, como la mediana. Entonces diríamos que en este grupo, la destreza para llevar adelante una tarea, en la mitad del grupo es alta, ¿sí? Y en la otra mitad del grupo es alta o inferior, ¿sí? Alta o menor. Pero ya sabemos qué nos indica ese dato. Ese dato nos está indicando, fíjense, que la mitad del grupo por lo menos tiene una alta destreza para realizar esa tarea. ¿Sí? La mitad del grupo tiene una alta destreza para realizar esa tarea. Y si eso es algo deseable, ya sabemos que la mitad del grupo no necesita entrenamiento porque su destreza es alta. Tendríamos que concentrarnos en la otra mitad del grupo, ¿sí? Para, no sé, hacer algún tipo de entrenamiento o dar alguna capacitación, si ese fuese el caso. Bien. ¿Sigo? Sí, profe, por mí sí, por Bien. ahora vamos. Bien. ¿Claro? Sí, se me corta de vez en cuando, pero lo voy siguiendo. Bien. Bien, bien. No, igualmente no te preocupes, si se corta, se está grabando la clase y la voy a subir, ¿sí? Así Perfecto. que si perdieras algún contenido va a estar disponible igualmente, por eso no te hagas Bien. problema. Eso Y puede ser, si profe, cuando necesitas, dicen sí, dime. cuando se hablan en algunos estudios, porque yo estoy viendo en inglés acá que hablan con tendencia a ser más relativo o ser alta. Ujú. Sí, 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 depende de dónde cae en qué categoría cae, pero ojo que eso puede estar Claro. analizando la media o la mediana para el tema de una Ah, tendencia, ¿sí? cuando se Se habla puede de estar tendencia. analizando, exacto, se puede estar analizando o bien la media o bien la mediana también, ¿sí? Habría que ver en base Perfecto. a qué indicador lo están haciendo. Pero sí, definitivamente hablan de, por ahí de medidas de tendencia central y muchas veces de otros análisis más complejos, como por ejemplo las series temporales, por ejemplo, ¿sí? En las series temporales uno evalúa a un paciente, por ejemplo, ¿sí? Eh, en relación a cómo recibe un tratamiento, ¿sí? Se da muchas veces para las investigaciones de caso único y uno dice, bueno, yo evalúo al paciente al inicio del tratamiento, en la mitad del tratamiento y al final, ¿sí? Para ver cómo va evolucionando. Entonces, si evoluciona en una determinada dirección, hay una tendencia, ¿sí? O muchas Bien. veces cuando uno cruza variables y hace una correlación, por ejemplo, ¿sí? Y dice, bueno, a ver, a mayor estimulación, ¿sí? A mayor estimulación, ¿qué pasa con la sensibilidad auditiva, por ejemplo? Entendiendo por mayor estimulación, mayor cantidad de ruido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Bien. uno podría pensar, bueno, ¿qué ocurriría si uno empieza a generar ruidos y que actúen como una estimulación para el oído humano? ¿Qué tiende a hacer el oído en relación a la sensibilidad? ¿La sensibilidad aumenta o disminuye? Y a mayor intensidad, mayor sensibilidad. Bien, entonces, si eso uno lo puede probar, digamos, gráficamente en una correlación, ahí tendríamos una tendencia. Eso sería una tendencia también. O sea, puede hacer Bien. referencia a varias cosas la tendencia. Habría que ver Profe, yo tengo una específicamente duda cómo. Sí. que se me viene planteando, por ejemplo, si fuera a una tesis o una investigación de un caso único, ¿también se Ujú. utiliza? ¿Con qué trabajaríamos en este caso? ¿Con una mediana? Mira, a ver, si vos trabajás con un caso único hay que ver cómo se aborda, ¿sí? De qué Claro, manera se aborda. Yo en este caso
por ejemplo, estoy trabajando con una kinesióloga que tiene un caso único, pero ¿qué hace? Hace una evaluación pre-intervención y una evaluación post-intervención, ¿sí? Entonces, de esa manera lo que vamos haciendo, nos quedamos en una estadística descriptiva. A nivel estadístico nos quedamos en lo descriptivo. Pero ella lo que está haciendo es una investigación más de tipo mixta. Es decir, por una parte interpretamos, le toma 3 escalas, interpretamos si los valores subieron o no subieron, ¿sí? Subir se corresponde con una mejoría. Y por otra parte, se hace también un análisis cualitativo que está en función de cómo interpreta ella los avances, ¿sí? Si se corresponden o no con estos datos estadísticos. Si es una escala, por ejemplo, para el movimiento de los dedos, que va de 0 a 5 puntos, en el pre-intervención tenía 3 puntos y en la post-intervención tenía 5, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, pasó de la categoría movimiento moderado a movimiento hábil, por ejemplo, ¿sí? Pero cualitativamente uno dice, bueno, también puede hacer un análisis, ¿sí? Que complemente esos datos estadísticos. Entonces ahí ella puede decir, bueno, se ha logrado la movilidad principalmente de tales dedos, lo que le permite ahora emitir nuevas funciones tales como agarrar más cómodamente el vaso sin que se le caiga, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede trabajar muchas veces con un caso único. Y si no, también desde lo cualitativo, directamente desde lo cualitativo, haciendo interpretación de lo que uno va observando con el criterio clínico. Sí, bien. Entonces quiere decir que si es un caso único, va a estar limitado con el test que utilicemos. Si se puede medir, si es Sí, sí. cuantitativo, podemos llegar a utilizar esto, las medidas. A ver, exacto, se puede hacer, pero lo mejor es complementarlo, digamos, con un análisis cualitativo también, ¿sí? No hay técnicas de inferencia, por ejemplo, que vos puedas llevar esos datos a la población. Te vas a quedar con una descripción de ese caso, lo que pasa específicamente en ese caso, nada más. No vas a poder hablar de otros casos que tengan una condición, ni siquiera que tengan una condición similar. Bien. Bien, Y tu conclusión va a ser, la intervención funciona o funcionó en este caso o no funcionó, o tuvo tales avances y en tales otros aspectos no hubo avances. Pero solamente podrías hablar de ese caso. Claro, sí, se me había presentado la duda porque digo, no tengo, la población es uno, o la Claro, muestra es exacto. uno, entonces Exacto. ahí se me había presentado la duda. Claro. No, sí se pueden tomar test, pero bueno, quedás en el nivel de análisis de un caso único. Digamos, no se puede llevar no se puede calcular un promedio, por ejemplo. No tiene sentido Claro, calcular un promedio, ¿sí? sí. Sino simplemente la diferencia entre un puntaje y otro. Y si vos tenés una escala de 0 a 5, donde 0 a 2 es bajo, 3 a 4 es medio y 5 es alto, bueno, vos ahí podés decir que pasó de un nivel bajo de destreza a un nivel, o de un nivel medio a un nivel alto, por ejemplo. Y después con lo cualitativo haces una interpretación de, bueno, en qué te das cuenta vos, cuáles son las funcionalidades nuevas que tiene, por ejemplo, que justifican que haya pasado de un nivel medio a un nivel alto de destreza, por ejemplo, ¿sí? Sí. Bien, la moda, ¿sí? La moda, o modo, se encuentra como moda o modo, sostiene que dado una cantidad de valores, la moda va a ser el valor o valores de la distribución que se presenta con mayor frecuencia, ¿sí? Esto es más sencillo, hacemos un conteo, aquel que aparece con mayor frecuencia es el valor de la moda o modo. La distribución puede no tener ninguna moda, porque todos los valores se repiten la misma cantidad de veces, o ser unimodal, un solo valor es el que más se repite, bimodal, son 2 valores los que más se repiten, o multimodal, cuando hay 3 o más valores que son los que más se repiten y se repiten la misma cantidad de veces, ¿sí? La ventaja que tiene la moda es que puede calcularse en cualquier variable, incluso las de nivel nominal, ¿sí? La desventaja suele ser que con un par de valores que agreguemos a una muestra, tenga el tamaño que tenga, ¿sí? En un caso extremo podríamos tener una muestra de 1000 sujetos en una escala que va de 0 a 100 y la moda ser 0. Y
dadas ciertas condiciones, y nosotros agregamos 2 observaciones, y ahora tenemos 1002 casos, la moda podría pasar al otro extremo, ¿sí? A ser 100, por ejemplo, de la escala. Entonces, lo que tiene la moda es que es más inestable, es una medida de tendencia central más inestable, ¿sí? Puede pasar de un extremo a otro agregando muy pocas observaciones. Pero bueno, es una medida que nos indica también o nos orienta acerca de cuáles pueden ser aquellos valores más frecuentes, ¿sí? Bueno, acá hay unos ejemplos del cálculo de medidas de tendencia central, donde tenemos 10 estudiantes, ¿sí? Con estas edades, ¿sí? ¿Cómo calculamos la media? Sumamos todas las edades, lo dividimos por la cantidad de estudiantes, y eso nos da 11,3, ¿sí? 11,3 años. La mediana, ¿sí? La mediana la podemos calcular ordenando los datos de menor a mayor, ¿sí? Fíjense que acá inicialmente están desordenados, acá pasan a estar ordenados los datos de menor a mayor, y la posición de la mediana nos da 5,5, es decir, está entre el quinto y el sexto valor, ¿sí? El quinto y el sexto valor, en este caso coinciden, son 11, pero si se calcula el promedio, ese promedio nos va a volver a dar 11, ¿sí? Se calcula la media de estos dos puntajes centrales y nos da 11. Quiere decir que la mitad de los alumnos tiene 11 años o menos y la otra mitad tiene 11 años o más. Mientras que esto quiere decir que en promedio los alumnos tienen 11,3 años, ¿sí? Y si analizamos la moda, nos da que esta distribución es bimodal, ya que los dos valores que más se repiten son 10 y 11. El 10 se repite 3 veces y el 11 también se repite 3 veces. Si acá, en lugar de un 12, hubiese un 11, por ejemplo, la distribución sería unimodal y la moda sería 11, porque se repite 4 veces y el 10 se repetiría solo 3, ¿sí? Si ustedes hacen clic en cuando yo les subo el Power y tiene el info instalado, si ustedes hacen clic acá, ¿sí? Le dan sí, eso la lleva a un archivo de Infostat, ¿sí? Donde van a tener la tabla. ¿Cómo se calcula? Fíjense. ¿Se ve la tabla ahí? Sí, profe. Sí, Bien. En primer lugar, Infostat ya calcula cosas de antemano, por las dudas, ¿sí? Y siempre les está mostrando ese dato. Si ustedes se fijan acá abajo, ¿sí? Si yo sé, en este caso N1, N es igual a 1, ¿por qué? Porque tengo seleccionado un solo caso. Pero si yo selecciono todos los casos, ¿sí? Infostat, sin necesidad de acceder a ninguna función, ya me dice que dentro de lo que yo he seleccionado hay 10 casos, que los 10 casos suman 113 puntos. Los 10 casos suman 113 puntos. Ustedes se fijan, para el cálculo de la media aritmética yo tenía que sumar todas las edades que me daba 113. ¿Sí? Entonces, eso ya lo hace automáticamente Infostat. Acá me está diciendo, la suma de todas estas edades me da 113. La media es 11,3. La desviación estándar es de 1. El mínimo valor de edad es de 10. El máximo es de 13. El percentil 5 es de 10 y el percentil 95 es de 13. Es decir, yo sin calcular nada, ya solo por seleccionar los casos, ¿sí? Ya me está dando todos estos datos automáticamente, ¿sí? Ahora, si yo no tuviera esos datos, ¿cómo hago para calcular la media, la mediana y la moda? Una vez seleccionados los datos, es más, puedo no seleccionar nada, ¿sí? Me voy a estadísticas, medidas de resumen, ¿sí? ¿Qué quiero saber respecto de la edad? La edad la selecciono con un clic y la paso como variable. Y le doy a aceptar. Bueno, y acá me pregunta, ¿cuáles son las medidas de resumen que yo quiero calcular? El tamaño de la muestra, el número de observaciones, la media o promedio, sí lo quiero calcular. La desviación estándar todavía no. La varianza poblacional, la varianza muestral, el error estándar, el CB o el coeficiente de variación, el puntaje mínimo, el puntaje máximo,
Por ahora lo que quiero calcular es la media y la mediana. ¿Sí? La media y la mediana. No tengo la moda acá. ¿Sí? Lo que no tengo es la moda. Pero la moda, ¿sí? En este caso la puedo calcular a partir de la observación. ¿Cuál es el valor que más se repite? ¿Sí? O puedo hacer una tabla de frecuencias, ¿sí? Como habíamos visto en la clase pasada, hacer una tabla de frecuencias y ver cuál es el valor que tiene mayor frecuencia. ¿Sí? Pero los dos más complicados, que son la media y la mediana, ¿sí? Los puedo tildar acá y calcularlos. Entonces me va a arrojar una tabla donde me va a decir que la variable edad tiene una media de 11,3 o 11,30 años y tiene una mediana de 11. ¿Sí? En este caso, Infostat se pronuncia por la categoría de mayor frecuencia. ¿Sí? Es decir, la cantidad para el cálculo de la... la mediana es 11, ¿sí? Que es lo que habíamos obtenido acá, y la media aritmética es 11,3 u 11,30, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces fíjense que llegamos a los mismos resultados, ¿sí? Llegamos a los mismos resultados sin tener que hacer ningún tipo de cálculo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el programa lo calcula de manera automática. ¿Sí? Entonces esto que antes teníamos que poner 10 más 12 más 11 más 11, el programa lo carga y lo calcula de manera automática. Bien. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora imaginen que en lugar de tener 10 datos, tienen una tesis con 500 edades, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en lugar de sumar 500 valores y dividirlos por 500, directamente los cargamos a Infostat y simplemente nos vamos a las funciones estadísticas, medidas de resumen y tildamos todo lo que queremos. ¿Sí? Calculamos todas las medidas de tendencia central y dispersión al mismo tiempo y lo arroja todo en una sola tabla. Bien, estos son los ejemplos de medidas de tendencia central. Después tenemos otras medidas de posición que son los percentiles. ¿Sí? Ustedes se manejan mucho con el tema de los percentiles, ¿sí? Y sabemos que, ¿qué son los percentiles? Si los valores los ordenamos de menor a mayor, el percentil o centil, ¿sí? Es un valor de la distribución que ocupa una cierta posición. Así, el percentil 25, por ejemplo, me deja por debajo de sí el 25% de los casos. Y por encima, por ende, me deja el 75%. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta distribución, acá vemos que en el ejemplo, la posición del percentil 25 se calcula como la posición por la cantidad de datos dividido por 100 más 0.5. No hace falta que tengan la fórmula. ¿Por qué? Porque a partir del uso de Infostat, una vez que ustedes tienen los datos cargados, ¿sí? Una vez que ustedes tienen los datos cargados, ¿qué hacemos? Vamos a estadísticas, medidas de resumen nuevamente y ponemos la edad. Quiero ver los percentiles 25, 50 y 75. ¿Sí? Entonces, saco todos estos datos que no quiero calcular, pero pongo el percentil 25, el 50 y el 75. ¿Sí? Y le doy aceptar. ¿Qué me va a decir? Que la edad tiene como percentil 25, 10 años. Es decir, el 25% de la muestra tiene 10 años o menos y el otro 75% 10 años o más. El percentil 50 coincide siempre con el valor de la mediana. La mediana era 11 y acá el percentil 50, fíjense que también es 11. Quiere decir que el 50% de los casos tiene 11 años o menos y el otro 50% de los casos tiene 11 años o más. Y el percentil 75 me deja el 75% de los casos por debajo. ¿Sí? Siempre del percentil por debajo. El 75% de los casos por debajo. ¿Qué quiere decir que el percentil 75 sea 12? Que el 75% de los niños tiene 12 años o menos y el 25% restante tiene 12 años o más. ¿Sí? Entonces ese dato dentro del contexto nos puede servir y se puede interpretar, ¿sí? De diferentes maneras.
Pero, ¿queda claro cuál es la idea de los percentiles? Ustedes manejan percentiles, ¿cierto? Sí. Sí, puede Ujú, ser cuando hablamos en los decibeles, por ejemplo, si podemos clasificar la sordera ujú. en menor de 20, entonces sería audición normal, entre 20 y 30 sería eh, sordera leve. Sí, No sé si ahí lo podemos clasificar según esa clasificación que nosotros tenemos en decibeles, ponerlo en bien. percentiles, por decir, por ejemplo, si sacamos el percentil 20, toda la población que esté por debajo de ese percentil nos daría una audición normal. Lo que pasa es que digamos, el percentil 20, lo que te dice es cuáles son los valores que tiene el 20% más bajo de la población, ¿sí? Que puede Ah, coincidir con valores saludables o no. Puede coincidir con valores saludables o no, pero en realidad habría que transformar en percentil todos los valores de la población para saber si 20 decibeles coincide con un percentil 20 o no, ¿sí? Por ejemplo, sí te sí. puede servir para establecer la normalidad o no normalidad. Pero, por ejemplo, pensemos en los controles pediátricos, por ejemplo, de los niños, ¿sí? Viste que en las libretas de los niños, en las libretas de salud, al final, si ustedes se fijan, hay ciertos gráficos, ¿sí? Ciertos gráficos que van haciendo una curva y que toman en cuenta, por ejemplo, la estatura para el peso, ¿sí? Entonces, en el eje de las X está el peso y en el eje de las Y está la estatura. Entonces, uno dice, bueno, mi hijo pesa 12 kilos y mide 1,15 m, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, 12 kilos y 1,15 m es muy poco. 12 kilos y 80 centímetros. ¿Sí? Entonces uno donde cruza esos datos, en el eje de las X marca 12 kilos y en el eje de las Y marca 80 centímetros. Entonces traza una línea recta. Donde se cruzan esas dos líneas, ¿sí? Es en algún punto de ese gráfico. Y por ahí pasan, ¿sí? Por ahí pasan muchas veces el tema de los percentiles. Uno puede ubicar si el niño está entre el percentil 25 y 75, por ejemplo, que se considera muchas veces normal, ¿sí? Si está por debajo del percentil 25, se considera que tiene bajo peso para la estatura que tiene, y si está por encima del percentil 75, significa que tiene mucho peso en función de su estatura, ¿sí? Y a partir de ello uno puede tomar ciertas decisiones, como decir, bueno, tiene que comer menos o tiene que comer más, tiene bajo peso o tiene un peso elevado, ¿sí? Para la estatura que tiene, o se encuentra normal, ¿sí? Entonces, en función de eso es que utilizamos los percentiles, ¿sí? ¿Han visto lo que yo les decía, lo de la libreta sanitaria? Sí, Sí, profe. Bien, 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 bien. Porque si no tengo una acá atrás, me parece. Tengo una acá atrás en un estante. Pero bueno, para eso se utilizan esa es la utilidad de los percentiles, ¿sí? Saber cómo está ubicada una unidad de análisis en relación a los datos de la población o de la muestra con la que estemos trabajando, ¿sí? Si está por debajo del percentil, digamos, hay ciertos percentiles. Lo que no hay que hacer es equiparar los percentiles a los puntajes originales, ¿sí? ¿Por qué? Porque no toda escala va de 0 a 100 como los percentiles. Los percentiles van de 0 a 100, ¿sí? O de 1 a 99. Pero no toda escala, como por ejemplo la de los decibeles, va de 1 a 99, ¿sí? Es más, los valores normales de audición soportan cuántos decibeles. Está establecido en un umbral de 20. cuántos decibeles. De 20, ¿sí? Por encima de No, 20, ¿qué no, ocurre? eh, no, porque puede soportar hasta que no sea dolorosa hasta 80, 90 decibeles. Ujú.
Bien. estoy confundiendo, Pero a su porque vez, ya sería como muy fuerte el audio. Sí, es verdad, ahí ya se complica mucho en decibeles. claro, No y fue. aparte, si vos lo Sí, pensás, por ejemplo, una bocina de un tren, ¿cuántos decibeles puede emitir? no sé, O de cuántos 110. decibeles puede. Exacto. En cambio, los percentiles no llegan a más de 100. Claro, sí, sí, sí. Entonces, Ahí no, son escalas se me enredó. distintas. Pero bueno, Ujú. Mm. ah, bien. A ver, No, porque se pensé en puede, la talla también se pasa más, pero claro, el percentil es otro. Es como que está en relación claro, a una media que tienen, a una relación, sí, sí. Ya me estoy imaginando la exacto. tabla que hay en la libreta. No, pero pensá en lo siguiente, se puede percentilar los decibeles, ¿sí? Pero pensá que vas a tener muchísimas unidades de análisis alrededor de 20, ¿sí? Y muy poquitas por encima de 20, ¿sí? Bien, Entonces, sí, sí, por eso se ordenan de menor a mayor los puntajes, ¿sí? Se ordenan de sí, menor a mayor los puntajes. Uno puede calcular el percentil 25 y significa que de las mediciones que vos has tomado no sé, de 40 personas, bueno, el 25% tiene un registro en decibeles de, no sé, 17 o menor, ¿sí? Y el otro 75% 17 o mayor. Pero capaz que calculas el percentil 75 y el percentil 75 te da 20. Entonces vos vas a decir, el claro. 75% tiene 20 o menos y el otro 25%, ¿por qué? Porque más del 50% de los casos está concentrado entre 17 y 20, por ejemplo. ¿Sí? De los 40, hay por lo menos 20 que tienen un registro entre 17 y 20 decibeles. Y están dentro de lo normal. Bien. Sí, ¿Sí? es medio enredado, es medio enredado planteárselo en la cabeza de uno, pero imagino que con el Claro. programa ese es mucho más fácil. Sí, 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 sí. Bien, ¿queda más o menos claro lo de los percentiles? Es la función que cumplen. Sí, la función sí. Bien. El cálculo después es más sencillo todavía porque vos directamente cargas los datos en Impostat y pedís el percentil, pedís los percentiles y te los arroja de manera directa. ¿Sí? Bien. Dijimos que las medidas de tendencia central hay que complementarlas muchas veces con las medidas de dispersión. ¿Sí? Dentro de las medidas de dispersión nosotros hemos visto el rango recorrido, hemos visto el rango recorrido intercuartílico, también la varianza, la desviación estándar, la MAD, que es la desviación absoluta respecto de la mediana, y el coeficiente de variación. ¿Sí? Estos se pueden calcular dentro de lo que es Infostat. Entonces, la media y la mediana, dijimos, reducen la distribución a un solo valor. ¿Sí? La media era de 11,3 en esa distribución y la mediana era de 11 años. ¿Sí? Pero estos valores pueden ser más o menos representativos en función de la dispersión de estos puntajes. Entonces, estas medidas de dispersión nos van a hablar de la variabilidad de los datos. ¿Sí? Ahora, para poder calcular las medidas de dispersión, sí o sí es necesario que los datos tengan un nivel de medición intervalar o métrico. ¿Sí? Eh, el rango recorrido. El rango recorrido es la primera aproximación que uno hace a la dispersión de los datos de una distribución. ¿Sí? Viene a ser como, en términos de medida de tendencia central, el rango recorrido viene a ser como la moda. ¿Sí? Es una medida de dispersión que nos orienta, ¿sí? Que nos orienta, pero que, bueno, para su cálculo se toman en cuenta solamente dos valores, el máximo y el mínimo. Al valor máximo le restamos el mínimo, consideramos solamente los extremos, sin saber qué es lo que pasa al medio. Entonces, obviamente, si tenemos una distribución con puntajes extremos, ¿sí? El rango recorrido va a parecer muy grande y nos indicaría que tal vez el grupo es muy disperso, muy variable. Pero puede que ese rango recorrido haya sido calculado, ya les digo, en base a un valor extremo, donde el puntaje máximo de edad es de 97, ¿sí? Pero la mayor parte de los puntajes de la distribución están entre 22 y 26 años. Entonces, el recorrido no va a ser una información muy relevante en ese caso. ¿Sí?
Pero bueno, el recorrido entonces se calcula como el puntaje máximo menos el puntaje mínimo. Y se lo interpreta como la cantidad de unidades que contiene toda la distribución. ¿Sí? ¿En cuántas unidades está contenida toda nuestra distribución de puntajes? En las que indica el recorrido. El rango recorrido intercuartílico, en cambio, es una medida adecuada cuando la distribución presenta valores extremos, que es lo que habíamos dicho acá arriba. ¿Sí? Si hay un valor extremo, si nosotros sabemos que todos los valores van entre 22 y 26 años, pero hay una persona que tiene 97, y eso puede afectar el rango, calculamos el rango intercuartílico. ¿Y cómo lo hacemos? Calculando el valor del percentil 75 menos el valor del percentil 25, ¿sí? Y es el número de unidades que contiene el 50% central de la distribución. ¿Por qué? Porque el percentil 25 me decía que el 25% tiene ese valor o menos. Y el percentil 75 me dice que el 75% tiene ese valor o menos. Si a el 75% de los casos le restamos el 25% de los casos, ¿qué nos queda? El 50% central de los casos, ¿sí? En una distribución, yo lo estoy como visualizando en una distribución normal, en una curva de distribución normal, ¿sí? Entonces el 50% central de los casos va a estar contenido en tantas unidades como nos indica el recorrido intercuartílico. ¿Queda clara más o menos la idea? Sí, profe. Bien. Bien. ¿Claro? Sí, sí, sí. Bueno. Pasamos entonces a lo que es la varianza y la desviación estándar. Son muy similares, ¿sí? Es más, de hecho la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Entonces, ¿y la varianza qué es? Es la suma de los cuadrados, ¿sí? Fíjense, es la suma, indicado por este signo, de los cuadrados de las desviaciones de cada puntaje, ¿sí? Respecto de la media, que es lo que se llama desvío real esto, dividido por el número de observaciones menos 1. ¿Sí? Dividido por el número de observaciones menos 1. Entonces, ¿qué es? Cada puntaje, a ver, cuando nosotros calculamos el promedio es un valor, pero no coincide con todos los puntajes que tenemos en una distribución. ¿Sí? Nuestra media, por ejemplo, en el ejemplo de recién, era 11,3, pero nuestros valores de edad eran de 10, 11, 12, 13, ¿sí? Entonces, quiere decir que si nosotros comparamos cada uno de nuestros valores con la media, puede haber una diferencia. Esa diferencia, mientras más grande sea, ¿sí? Si se eleva al cuadrado y son todas esas diferencias sumadas, nos va a indicar una mayor variabilidad. Si estas diferencias son menores, por más que las elevemos al cuadrado y las sumemos, van a indicar una menor variabilidad de los datos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos al calcular la varianza es básicamente promediar la distancia que hay desde cada puntaje hasta la media elevándola al cuadrado. ¿Sí? Necesitamos elevarlas al cuadrado porque si no las elevamos al cuadrado, la suma de todas las distancias, como la media es un punto de compensación o de equilibrio de la distribución, si nosotros no elevamos esto al cuadrado, la suma de a cada puntaje restarle la media nos daría 0, porque justamente la media es un punto de equilibrio, por eso se eleva al cuadrado, ¿sí? Para evitar que nos dé 0. Ahora, cuando nosotros la elevamos al cuadrado, estamos desnaturalizando esa distancia, porque ya no es una distancia desde este puntaje hasta la media, es una distancia de este puntaje a la media elevada al cuadrado. ¿Cómo se neutraliza esa elevación al cuadrado? Y una potencia se neutraliza con una raíz cuadrada. Entonces, eso es lo que viene a ser la desviación estándar, a compensar esta desnaturalización de la distancia. ¿Sí? Ahora, más allá de la fórmula, la ventaja de SPSS, de Infostat y SPSS también, es que lo calcula de manera automática, ¿sí? Entonces ya vamos a ir calculando todas las medidas de tendencia central. La desviación absoluta respecto de la mediana, o la MAD, consiste en que frente a la presencia de valores extremos,
muchas veces nosotros decimos, bueno, si hay valores extremos, la media pierde representatividad. Entonces, ¿qué hacemos? Usemos la mediana. ¿Sí? Bueno, y si usamos la mediana, también estamos diciendo al mismo tiempo, toda medida de tendencia central debiera ir acompañada de una medida de dispersión. Entonces, la desviación absoluta respecto de la mediana, o MAD, es la medida de dispersión que acompaña, ¿sí? que acompaña la mediana. Esta MAD, ¿sí? Esta MAD se calcula a partir de esta fórmula, ¿sí? A cada puntaje le restamos la mediana en términos absolutos, ¿sí? Y eso lo sumamos todo, ordenado de menor a mayor, lo ordenamos de menor a mayor y calculamos la mediana de estas distancias, ¿sí? Es una mediana calculada dentro de otra mediana, ¿sí? A cada puntaje le restamos la mediana en términos absolutos, es decir, le sacamos el signo, y a todos esos resultados los ordenamos de menor a mayor. ¿Qué hacemos con esos resultados ordenados de menor a mayor? Les calculamos la mediana, y esa es la MAD. Si comparo dos distribuciones, aquella que tenga la MAD de mayor valor va a ser más dispersa, ¿sí? Como todo cálculo de medida de dispersión. A mayor valor, mayor variabilidad de los datos, mayor dispersión, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es calcular la variabilidad en función de la mediana, la variabilidad entre los puntajes originales que yo tengo y la mediana, ¿sí? Pero como ya les digo, esto lo vamos a calcular de manera directa a partir del uso del info. Y el coeficiente de variación, ¿sí? Es una medida de dispersión relativa, ¿sí? Relativa, es decir, mientras que la MAD me puede dar 5, ¿sí? La MAD me podría, yo calculo la desviación absoluta respecto de la mediana y digo, bueno, la MAD me dio 5. ¿Eso es alto o es bajo? No sé, porque tendría que compararlo con algún valor de referencia o contra otro grupo para decir si es más disperso que el valor de referencia o más disperso que el otro grupo con el que lo estoy comparando. Entonces, las medidas de dispersión que hemos visto hasta ahora no tienen un punto de comparación o de interpretación por sí mismas, ¿sí? Sino que hay que compararlas con algo, con un punto de referencia o con otra distribución. Mientras que el coeficiente, en ese sentido, son medidas de dispersión absoluta, ¿sí? Mientras que el coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa y surge del cociente entre la desviación estándar y la media en términos absolutos multiplicado por 100. ¿Sí? Esta es la fórmula. No se tiene que aprender la fórmula porque lo calcula automáticamente, pero sí más o menos tener una idea de qué es lo que está en juego para calcular el coeficiente de variación. Es un número adimensional, por ello al multiplicarlo por 100 se expresa en términos de porcentaje. ¿Y cómo se interpreta? El coeficiente de variación determina la representatividad de la media aritmética, ¿sí? Entonces, si nuestro coeficiente de variación es menor o igual al 20%, podemos considerar que este promedio es representativo de los datos. Si el coeficiente de variación fuese mayor al 20%, entonces empezamos a pensar que la media no es representativa de los datos, ¿sí? ¿Qué es? Ustedes se fijan, lo que estábamos viendo acá, ¿sí? Lo que estábamos viendo acá. Si una persona tiene 0 años y otra tiene 20, en promedio tiene 10. Si una tiene 6 y otra tiene 14, en promedio tienen 10. Si una tiene 9 y otra tiene 11, en promedio tiene 10 años, ¿sí? Ahora, yo sé que esta es la media. Si yo calculo la desviación estándar en cada caso, ¿sí? Si yo calculo la desviación estándar de estos dos datos, la desviación estándar me da 14,14, ¿sí? Es decir, una cierta variabilidad. ¿Es mucha o es poca? Y depende. Si lo comparo con los otros dos grupos, este segundo grupo tiene una desviación estándar de 5,65 y este tercer grupo tiene una desviación estándar de 1,41, ¿sí? Entonces, si yo ahora quisiera calcular
la desviación estándar y esto es la media. ¿Sí? Sí, claro, no te escucho bien. Toqué sin querer el micrófono. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Pensé que estabas preguntando algo. No hay problema. Bien, entonces, yo quiero calcular ahora el coeficiente de variación, por ejemplo, por Excel, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que a la desviación estándar dividirla por el valor de la media, ¿sí? En términos absolutos, no le voy a poner en términos absolutos ahora porque están todos con signo positivo, pero básicamente tendría que hacer esto, ¿sí? Ah, y eso, perdón, y eso multiplicarlo por 100, ¿sí? Y eso entonces multiplicarlo por... Eso me va a dar un coeficiente de variación de 141,42%, ¿sí? Que si nosotros nos vamos acá y decimos, bueno, ¿es mayor que el 20%? Sí, es muchísimo mayor. Entonces, ¿qué pasa con la media de esta distribución? ¿Es representativa o no es representativa? No es representativa en absoluto, ¿sí? Porque excede muchísimo al 20%. Si calculamos el coeficiente de variación de los otros dos grupos y decimos, en este segundo grupo, donde uno tiene 6 años y el otro tiene 14, la media de 10 me arroja un coeficiente de variación del 56%. Es decir, esta media de 10 años no es representativa de este grupo de dos niños de 6 y 14 años. ¿Sí? Ahora, en este tercer grupo, donde uno tiene 9 años y el otro tiene 11, la media me da 10 y el coeficiente de variación me está dando 14,14. ¿Sí? 14%. Ese 14% es menor al 20% de referencia. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos pensar que en este caso, en este grupo, la media de 10 años sí es representativa, mientras que la media de 10 años no es representativa, ni en este grupo, ni en este otro. Entonces, ¿qué tendría que usar acá? Otra medida. Obviamente, si uso la mediana me va a dar 10 también, y acá también. Pero, porque son poquitos datos, ¿sí? Pero cuando el coeficiente de variación, ¿sí? Cuando el coeficiente de variación me da por encima del 20%, yo tengo que suponer que la media o el promedio no es representativo. En cambio, si yo tengo solamente el valor de la desviación estándar, y yo digo, tengo una desviación estándar de 14,14 puntos, ¿qué pasa con la media? No sé, porque no tengo con qué compararla. Si yo la comparo con otro grupo, ¿sí? Con el grupo B y con el grupo C, por ejemplo, yo sé que el grupo A, suponiendo que sea este, ¿sí? El grupo A tiene una desviación estándar de 14,14. Es mayor que la del grupo B. Por lo tanto, este grupo es más disperso que este. Y este grupo, a su vez, es más disperso que este. Pero la única manera de saber si la media es representativa o no es a partir del coeficiente de variación. ¿Sí? Después tenemos ejemplos de cálculo de recorrido, de rango intercuartílico y de la varianza. ¿Sí? Y eso lo podemos calcular también a partir del uso de Infortar. Entonces, dados los datos que teníamos recién, ¿sí? Dados estos datos, pido las estadísticas, medidas de resumen para la edad, acepto y me dice, bueno, ¿qué quiero calcular? ¿Sí? Quiero calcular, por ejemplo, la desviación estándar, ¿sí? La varianza, acá, con n-1, el coeficiente de variación, el mínimo y el máximo que me van a servir para calcular el recorrido, que no está el recorrido acá, ¿sí? Y la MAD, ¿sí? La MAD, que era la desviación absoluta respecto de la mediana. Directamente pido calcular y me dice tenemos una desviación estándar de 1,16,
una varianza de 1,34, un coeficiente de variación de 10,26, el puntaje mínimo es 10, el máximo es 13 y la MAD es igual a 1. ¿Sí? Entonces, directamente, ¿sí? Directamente me calcula todos los datos que habíamos pedido. ¿Sí? Sí, profe, tendríamos que practicarlo y con el Infostat, ¿cierto? Bien, sí, 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 exactamente. Igual, yo así, lo entendí, pero tendré que volverlo, obviamente, a darle No hay, una sí, leída. no, no. En ese sentido no hay problema, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Van a tener la clase y van a tener el material este. Entonces, directamente ya pueden, teniendo el programa instalado, cuando vos apretás ahí el Infostat, ¿sí? O si no, cargan datos, van cargando datos y van probando, ¿sí? Van cargando datos y van probando. Quedan solamente dos temas más que son coeficiente de asimetría y coeficiente de kurtosis, ¿sí? Que también se calculan de manera directa a partir del Infostat. Se calculan de manera directa a partir del Infostat, ¿sí? Y ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta? Nosotros calculamos el coeficiente de asimetría, que es el comportamiento de los datos alrededor de la media, ¿sí? Es decir, cómo se distribuyen los datos con respecto a la media. Se concentran hacia valores más bajos, como en la asimetría positiva. Se concentran de igual manera a ambos lados de la media, ¿sí? En una posición simétrica, o se concentran en valores más elevados, es decir, a la derecha de la media. Si ustedes ven, estas son las curvas de distribución de datos, ¿sí? Donde hay muchos datos a la derecha de la media, o sea, en valores más altos, y poquitos en valores bajos. En la simetría positiva hay muchos valores por debajo de la media, a la izquierda, ¿sí? Y poquitos por encima. Y en la distribución simétrica, ¿sí? Los datos se concentran de manera uniforme alrededor de la media, ¿sí? A veces sirve esta distribución, a veces sirve esta, y a veces es bueno que ocurra esta, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, bueno, los casos de, eh, no sé, la frecuencia de audiometrías con resultado negativo para el paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me conviene? Que se presente esta situación, que hayan muchas audiometrías en una frecuencia muy baja, es decir, si tomamos el registro por distintas instituciones que han hecho audiometrías, ¿sí? Muchas instituciones tendrían valores bajos, ¿sí? De audiometrías con resultado negativo, mientras que serían muy poquitas las instituciones que tienen frecuentemente audiometrías con resultados negativos. Entonces, a ver, tal vez la enrosco mucho con ese ejemplo. Vamos a suponer que estos son, no sé, personas desaprobadas en un examen, ¿sí? ¿Qué me conviene a mí? ¿Que se concentren en valores más bajos o en valores más altos? ¿Que hayan muchos desaprobados o que hayan pocos desaprobados? Entonces, como Poco estudiante, ¿qué eligen? desaprobado. Claro. Entonces, en este sentido, Depende ¿sí? de la Conviene maldad del una... profesor. Ah, no, supongamos que el profesor es positivista y objetivo. No, pero en este caso, digamos, conviene, digamos, lo que uno buscaría es esto, es una distribución así, ¿sí? Que hayan muchos alumnos, ¿sí? En niveles bajos de desaprobación, ¿sí? Ahora, vamos a suponer entonces otra situación. Vamos a suponer que este eje, ¿sí? Es el eje del puntaje obtenido en un parcial. ¿Dónde me gustaría a mí que estén concentrados los alumnos? Si este es el puntaje obtenido, este es el puntaje obtenido en un parcial. ¿Dónde me gustaría que estén? ¿Acá? ¿Acá? ¿O que estén repartidos uniformemente?
suponiendo que esto es 0, 5 y 10, por ejemplo. A mí me gustaría esta situación, ¿sí? Donde tenga muchos alumnos que han obtenido puntajes, por ejemplo, entre 8 y 10, y muy poquitos que hayan obtenido un 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que la situación deseada pasa a ser esta, ¿sí? Pasa a ser esta. Y después podríamos pensar que a veces hay cuestiones que está bueno que sean simétricas, como por ejemplo, no sé, el peso, ¿sí? El peso. Uno dice, bueno, para una edad determinada, ¿sí? Para una edad determinada, la mayor parte de los niños se concentran en un peso de tantos kilos, ¿sí? De 12 kilos. Ahora, para esa misma edad, es muy raro que hayan niños con un peso mucho más bajo y es muy raro que hayan niños con un peso mucho más alto. La mayor parte se concentra alrededor de, no sé, 12 kilos, por ejemplo, ¿sí? Para una cierta edad. Entonces, a mí lo que me conviene en ese caso es que la distribución sea simétrica, ¿sí? O lo normal, lo saludable, es que la distribución sea simétrica. ¿Por qué? Porque si la media es esta, pero mis niños se concentran en estos pesos, la mayor parte de los niños están acá, ¿qué indica esa situación? Que hay mucho sobrepeso u obesidad, ¿sí? Porque la mayor concentración de niños está muy por encima del promedio del peso. O podría ocurrir esta situación, ¿sí? Desnutrición y bajo peso. La mayor parte de los niños se concentran en valores de peso mucho más bajos que el promedio, ¿sí? Entonces, a eso se referencia la asimetría, el coeficiente de asimetría. Hacia dónde se concentran los datos en función de la media. Y el coeficiente de kurtosis, ¿sí? Es el grado en que las observaciones están agrupadas en torno a la media. Es decir, las observaciones pueden estar cerca de la media, ¿sí? Más cerca o más lejos de la media, pero ¿en qué grado están agrupadas respecto de esa media? Es decir, ¿cuán concentradas están alrededor de la media? ¿Sí? ¿Por qué? Si ustedes se fijan, acá hay tres distribuciones. Una en azul, que es platicúrtica, una en verde mesocúrtica y la roja, que es leptocúrtica. La media, ¿sí? Siempre está acá en el centro. En esta distribución estaría acá en el centro. Ahora, mientras que alrededor de esta media, en la distribución platicúrtica, hay valores que están concentrados alrededor de la media, pero también hay varios valores que están un poco más alejados, ¿sí? En el otro extremo, en la distribución leptocúrtica, hay muchos valores alrededor de la media, por eso es más alta, y muy poquitos alejados, ¿sí? Muy poquitos alejados. Entonces, quiere decir que en las curvas leptocúrticas, ¿sí? Hay muchos valores muy cerca de la media y por lo tanto pensaríamos que como hay muchos valores muy cercanos al valor de la media, ese grupo es más homogéneo, ¿sí? Es más homogéneo. Quiere decir que tienen valores muy similares entre sí, por eso están cerquita de la media, ¿sí? Mientras que en las distribuciones platicúrticas, por ejemplo, en las distribuciones platicúrticas, son distribuciones más heterogéneas respecto de la media, es decir, los puntajes están un poco más alejados de la media, por eso la curva tiende a aplanarse. Acuérdense que a mayor altura, en los ejes cartesianos, en este eje reflejaba la frecuencia, el eje de las y, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si la curva es más alta, hay mayor frecuencia, es decir, acá hay muchos casos concentrados alrededor de ¿qué? De la media, mientras que esta curva es más baja e indica una frecuencia más pequeña, ¿sí? Hay pocos casos alrededor de la media y hay unos cuantos casos que están más alejados de la media, ¿sí? ¿Cómo se interpreta la simetría? En función de esta fórmula, pero decimos, si el coeficiente de kurtosis, no de simetría, si el coeficiente de kurtosis es mayor a 0.3, la distribución la consideramos leptocúrtica, es decir, una distribución muy homogénea. Si el coeficiente de kurtosis
está entre 0,3 negativo y 0,3 positivo, la distribución es mesocúrtica, es decir, se distribuye uniformemente respecto de la media. No es un grupo ni muy homogéneo ni muy heterogéneo, ¿sí? Y si la distribución, si el coeficiente de kurtosis es menor, está por debajo de menos 0,3, la distribución es platicúrtica, es decir, es una distribución muy homogénea respecto de la media, ¿sí? Y si eso lo calculamos a partir del infostat, ¿sí? Ya con esto cerramos. Si eso lo calculamos a partir del infostat, ¿cómo hacemos? Estadísticas, medidas de resumen para la variable edad, aceptamos, y acá tenemos, ¿dónde está? Acá, los valores de asimetría y kurtosis, ¿sí? Borramos todo esto, calculamos solo asimetría y kurtosis, ¿sí? ¿Qué nos da? La asimetría nos dice que es 0,34, ¿sí? Entonces, si el coeficiente de asimetría, nos da 0,34, significa que el coeficiente de asimetría es mayor a 0,3, entonces la asimetría es positiva, ¿sí? Es esta la distribución que se está cumpliendo, ¿sí? Una asimetría de 0,34, ¿sí? Es una asimetría positiva. Por lo tanto, los datos se distribuyen de esta manera, ¿sí? Quiere decir que hay muchos datos de edades en valores bajos. Muchos de estos niños tienen valores bajos de edad con respecto a la media, ¿sí? Y el coeficiente de kurtosis nos está dando menos 1,24, ¿sí? Menos 1,24. Eso significa que el coeficiente de kurtosis es menor que menos 0,3. Por lo tanto, la distribución es platicúrtica, es decir, es un grupo heterogéneo de edades, ¿sí? Entonces, si nosotros combinamos estas dos cosas, ¿qué nos va a dar? Una curva bastante achatada, platicúrtica, donde los valores se concentran hacia las edades más bajas, ¿sí? Entonces vamos a decir que es un grupo heterogéneo con una concentración de edades en los valores más bajos. Y esa sería nuestra interpretación, ¿sí? Bien, esto se puede repasar, va a quedar grabado, se puede ver de vuelta, pero ¿queda más o menos clara cuál es la idea? Sí, profe, quedamos como recalculando, pero sí, o sea, hay que volverlo como Bien. a leer y ponerlo entrar el InfoStar para ver cómo se usa, Exacto. digamos. Exacto. Pueden ir probando ustedes con distintos valores, metiendo valores diferentes y viendo a ver qué sale para interpretarlo, ¿sí? Lo que nos interesa, ya les digo, es más que nada cómo interpretan esa información más que el cálculo, porque el cálculo lo hace automáticamente, ¿sí? Sí, el cálculo lo hace automáticamente, sí. Bien. Bueno, las libero formalmente. No les pregunto si tienen dudas, porque si tienen dudas quiero que se comuniquen conmigo y en otro espacio vamos aclarándolas. ¿Les parece? Porque ahora deben estar como bombardeadas con información, entonces prefiero que lo revean, ¿sí? Y ante la duda concertamos alguna consulta. ¿Les parece? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Ahora entonces corto la grabación y más tarde, o esta noche o mañana, ¿sí? Subo la grabación y subo el material. ¿Les parece?